como lo anunciamos con el congresista de Alianza Parlamentaria de Acción Popular, ¿verdad? Por Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuen. Congresista, muy buenos días, gracias por estar por aquí. Muy buenos días, Cristian. Gracias más bien por la oportunidad de conversar. Cómo no, congresista. Antes que todo, usted de Cajamarca, ¿cómo sintió el paro del día de ayer? ¿Era un poco lo que se esperaba? Quizá no fue tan intenso como por ahí algunos habrían esperado. ¿Cómo lo sintió usted? Mira, según los reportes que se ha recibido, porque yo soy sincero, no he estado ahí porque teníamos pleno, pero los reportes que he tenido de Bambamarca, Golgayó y Selendín, el mismo Cajamarca, en Bambamarca ha sido la plaza llena, en Selendín también, y en Cajamarca entre 6.000 a 8.000 personas. Ok. O sea que la verdad que sí ha habido bastante movilización. Lo hay que rescatar es que no ha habido hechos de violencia. Ok. ¿Qué nos dice esto? ¿Hay todavía un rechazo? ¿Hay desconfianza? ¿Hay falta de información? Porque justamente yo leí acá una carta que usted presentó en el cual, claro, no descarta de plano el proyecto, pero dice falta información, hay desconfianza, falta transparencia. Desde ese punto de vista, el paro de ayer, ¿cómo se ensambla, cómo se articula con su posición? Mira, yo tengo una posición bien clara. Yo he encontrado en el proyecto, en el estudio de impacto ambiental, serias inconsistencias y respuestas que no da el Ejecutivo. Y Cajamarca, en esa zona, fundamentalmente el área de influencia, que podemos decir son la provincia de Golgayó, Selendín, el mismo Cajamarca, yo diría que en el caso, vamos provincia por provincia para hacer un inventario aproximado. Okay. En el caso de la provincia de Golgayó, donde está la ciudad principal, que es Bambamarca, yo diría que hay un 90% que no están a favor del proyecto. Lo mismo ocurre en Selendín. Y en Cajamarca, conservadoramente, deben estar en un 80-20 o un 70-30 aproximadamente. Es decir, 80 en contra, me imagino. Claro, en contra del proyecto. Y un 20% que sí estarían a favor del proyecto. Y eso, la verdad, Cristian, de que es preocupante, porque, como bien lo has señalado en tu interrogante, hay dos variables: desconfianza y sobre todo incertidumbre en torno a este proyecto. Cuando usted dice que esa gente, ese 90% en las provincias, ese 80% en Cajamarca, está en contra del proyecto a priori, es decir, ya no importa siquiera lo que los peritos internacionales vayan a decir, ¿o cómo ve esta posición de esta gente? ¿Es radical? ¿El proyecto no debe ir? O sea, es decir, comparten un poco la posición de algunos dirigentes, ¿no? El mismo Gregorio Santos. Sí, yo diría, fíjate que hay la posición, digamos, del pueblo no es una posición radical en el sentido de que radical por radical, ¿no? Sino ellos están muy preocupados por su futuro. En el caso, por ejemplo, de Bambamarca solamente les queda un río, el resto están contaminados, porque Golgayó es una provincia altamente minera de la época de la colonia, del virreinato. Lo mismo ocurre con Selendín. De esa cabecera de cuenca, es bueno que se vea técnicamente, Cristian, sin pasionismos. En el tema de la cuenca de las lagunas de Conga, surgen tres cuencas. Surge la cuenca del Sendamal, que va hacia el Marañón y hasta Selendín. Surge la cuenca del Chonta, que va a Cajamarca, y la cuenca del Yaucano, que va hacia Bambamarca. Entonces, esas reservas, esas lagunas, lamentablemente de tocarse, van a afectar a estos pueblos. Entonces, yo por eso digo, no es un radicalismo, sino es una preocupación por el futuro que tienen estos pueblos. Ok, pero ¿la minería puede ir ahí o no? Es decir, ¿el proyecto Conga podría ir si se hace bien o no? ¿Y por qué si Conga no iría? ¿Por qué si otros proyectos han avanzado? Y además con el visto bueno del que hoy más o menos lidera la oposición a Conga, que es el presidente regional Santos. Lo que pasa, fíjate, que en este caso el proyecto técnicamente yo lo veo inviable. ¿Por qué? Porque en el mismo seno de la laguna El Perol, que es una de las importantes lagunas que existe arriba en la cuenca o en la cabecera de cuenca, en el mismo seno está el oro. Por lo tanto, no habría tecnología en este caso. Seguramente están planteando cambiar esas lagunas por reservorios. Pero una de las mismas respuestas que nos da el Ministerio de Energía y Minas nos manifiesta de que para el tiempo de vida útil de una laguna son 50 años. Cristian, el minado son de entre 17 a 19 años. ¿Qué va a pasar después cuando se vaya la empresa minera? Cuando otro punto, mira, un punto es 50 años que se colmata los reservorios. El otro punto, en el mismo estudio de impacto ambiental, dice que después de 55 años tiene que volver a tratarse las aguas contenidas en la laguna, el Tajo El Perol, porque al secarse la laguna se convierte en un tajo. Son 55 años. Mientras tanto, las aguas subterráneas, las aguas superficiales, ¿qué va a ser de ellas? Entonces, pero es una gran preocupación. Eso no es justamente lo que
habría que determinar los peritos internacionales que son expertos en esos temas? En los términos de referencia de lo que dan los peritos, cuando convocan a los peritos, hay un punto en el que dice expresamente que ellos solamente son contratados para ver de qué manera van a mitigar los problemas o los impactos negativos, pero no han sido contratados para ver si el proyecto es viable o es inviable. O sea que los términos de referencia han sido convocados para ya direccionalizados, pensando de la premisa que el proyecto va a ir. Pero con sentido común, si es que ellos ven que los impactos podrían ser de tales maneras que incluso se tendría que conseguir unos costos tremendos para mitigar esos impactos, pues también podría devenir de ahí la inviabilidad del proyecto. Es decir, ¿por qué decir a priori, estos señores no van a decir si es viable o no? No, simplemente ellos vienen van a un poco recomendar. a decir, a recomendar algunas cositas para que la cosa vaya o no vaya. Eso es un poco... No, Cristian, mira, yo presumo, y todos presumimos, que van ellos a plantear unas recomendaciones. Todos sabemos que de a priori cualquier actividad económica extractiva ya vas a ir contra el medio ambiente, por más pequeño que sea. Por lo tanto, bueno, todos tenemos un impacto en el medio ambiente. Entonces, fíjate que ya no debemos hablar incluso de estudio de impacto ambiental, sino la gestión del impacto ambiental. Entonces hay términos que hay que modernizar incluso. Fíjate, yo quería anunciarte acá en tu programa también. Pero un momentito, entonces, antes de terminar, ¿quiere decir entonces que usted está poniendo en entredicho todo el estudio de impacto ambiental anterior que se aprobó? Porque quiere decir que algo habría pasado, algo habría estado mal, algo raro habría pasado para que ese estudio de impacto ambiental se haya aprobado, ¿verdad? Incluso yendo en línea con eso, te quiero enseñar el siguiente documento. A ver. Ayer recién he recibido la comunicación del Ministerio de Cultura. Ayer 10 de abril llegó el documento, o el 10 de abril llegó el documento, en la que yo les solicité a ellos que nos digan cuáles son los IRAs. Mira lo que responde en las conclusiones. En las conclusiones responden que el proyecto arqueológico Minas Conga ha registrado un total de 68 monumentos arqueológicos en los ámbitos de los distritos de Huasmín y Sorochuco, provincia de Selendín y La Encañada, en la provincia de Cajamarca. Y asimismo, en sus recomendaciones, ellos dicen que hay que actualizar el estudio para poner en valor algunos de ellos. O sea que no solamente se va a afectar desde el punto de vista hidrogeológico, sino que también a los alrededores de la laguna del Perol, en el distrito de Sorochuco y Huasmín, hay restos arqueológicos. Y ellos lo están precisando en un número de 68. ¿Pero acaso se van a destruir los restos arqueológicos con la actividad de la minería? Sí, lo destruyes. ¿Por qué? Porque acá está la laguna y alrededor está el cerro del Perol, donde está el oro también, y ahí hay restos arqueológicos. Entonces también vamos a destruir eso. Y eso no se ha dicho hasta ahora. Yo sí he sido prudente, como tú habrás visto, yo no estoy en las marchas, yo más me he limitado a la parte técnica y la parte congresal como corresponde a un congresista, y es por eso que yo recién estoy anunciando acá en tu programa. ¿Por qué? Porque esta es una comunicación oficial del Ministerio de Cultura. Incluso acá mismo dicen que ellos van a seguir verificando en el campo el estado actual de los monumentos arqueológicos. ¿Y esto no estaba incluido en el inicial estudio de impacto ambiental? Hay una sospecha que esos IRAs hayan sido también contrabandeados. ¿Por qué? Porque sale este documento oficial, no es mío.